Un segundito. Ahí te habilito. Bien. Bueno, nos vamos a manejar como siempre. Tratemos de tener por ahí los micrófonos silenciados por la interrupción y tenemos el chat habilitado para ir haciéndole preguntas a Sofi. Yo te voy dando una mano con eso. Así puedes estar en tu pantalla. Dale. Un segundo. A ver. Estoy inhabilitada todavía. Sí. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, la idea, como decía Sebas, es que puedan hacer todas las preguntas que quieran por el chat, y así no es un monólogo, sino me van diciendo también lo que les interesa, y si tienen preguntas sobre lo que voy hablando. Me imagino que es bastante heterogéneo el grupo, y tienen conocimientos diferentes, así que cualquier cosa, duda o lo que sea, me van preguntando. Bueno, como dijo Sebas, vamos a hablar de secreto patagónico, y mi idea... Ay, para que... Ahí está. Mi idea es hablar de estos 4 tópicos principalmente, un poco de lo que son las nuevas fronteras de la vitivinicultura argentina, de por qué probar Patagonia, de la bodega en sí y de nuestros vinos en sí, que es la línea Mantra. Vamos a barrer estos 4 temas, que me parecía piola hablar un poco primero de las nuevas fronteras, o sea, qué es lo que se viene para adelante también de la vitivinicultura argentina, hacia dónde estamos mirando, para que se entienda el por qué nosotros estamos en Patagonia también. Tiene un cierto hilo conductor esto. Acá se ve un poco, Argentina Breaking es como la estrategia que desarrolló WOFA, que es Wines of Argentina, que es la organización que nuclea de alguna manera a todas las bodegas argentinas de cara al exterior, a lo que mostramos hacia el mundo como zona vitivinícola y como todas las bodegas en conjunto de Argentina. Y lo interesante de esto es ver cómo desde hace varios años y de cara al futuro se viene desarrollando esta estrategia justamente para poder mostrar lo que es este profundo proceso de evolución que fue teniendo y que sigue teniendo la industria argentina. Porque todos sabemos de la capitanía vitivinícola que tiene Mendoza desde hace muchísimos años, pero esto se fue rompiendo y se fue yendo hacia mayor altura, hacia mayores latitudes o también hacia influencias más oceánicas. Entonces esto se fue modificando y en base a esto es que se viene trabajando en esta estrategia a nivel macro, que está basada en estos 5 pilares fundamentales. Parcela y reinarás, básicamente es este proceso de regionalización que tiene la Argentina y que está basado en que tenemos un país enorme, muy disímil y realmente características muy diferentes en cada uno de los lugares. Entonces somos como muchísimos países metidos en uno de alguna manera. Malbec argentino, que ya todos conocemos, que ya es una historia de éxito y tenemos que replicarla, encarnando el espíritu pionero de los primeros inmigrantes, que fueron los que introdujeron lo que es la vitivinicultura en Argentina. Bueno, ese mismo espíritu pionero sigue en la Argentina y es lo que está haciendo que se vaya hacia otras zonas, que es lo que decía antes, hacia lo alto, hacia el sur o hacia influencias oceánicas. El carácter apasionado y disruptivo de la personalidad argentina tiene un poco que ver con esto mismo que decíamos. Y después los vinos argentinos, que son naturales por naturaleza. Nosotros tenemos que ir hacia una vitivinicultura sustentable y la verdad es que como país tenemos grandes posibilidades de hacerlo porque la región es bastante sana por naturaleza en comparación con otras zonas del mundo. Acá vemos, creo que Sebas les mostró algunas veces mapas, me dijo, y las zonas más o menos algunas las tendrán más claras, otros no, pero está bueno ver toda la superficie cultivada argentina, va desde Jujuy hasta Patagonia. Y todo eso va más que nada sobre la cordillera, y algunas cosas se fueron yendo más hacia el este, pero desde los 23 hasta los 45 grados de latitud se encuentran viñedos en Argentina, o sea que por supuesto que van a ser muy disímiles las características de cada región.
¿por qué probar Patagonia, no? ¿Por qué con toda esta oferta que tenemos, qué tenemos nosotros de diferente? Y a mí me gustaba poner, a ver si puedo, Sebas, vos decime si se ve, voy a poner un videíto de qué es lo que nosotros tenemos y qué es Patagonia. Sebas, si no se escucha o algo, me Dale, decís. yo te aviso, Sofi. Hago un poco. Ahí arrancó. ¿Se ve bien? Y va como lento, pero. Ahí está. El volumen está muy bajo, pero no sé si es mi computadora o tu volumen. Viento muy fuerte, es el fin del mundo, el extremo sur, los glaciares, es las ballenas y los pingüinos en la península, es tierra de dinosaurios, la cueva de las manos, y es también el vino. Bueno, ahí vimos un poco de lo que es Patagonia, ¿no? De todo lo que encontramos en la región. Y ese es digamos, el imaginario colectivo de lo que significa Patagonia. Ahí llegábamos en el mapa hasta San Patricio del Chañar, que es ese puntito que está a 60 kilómetros al noroeste de Neuquén capital. Ahí hay 1500, hay algunos micrófonos abiertos, ¿no? No, decía que los micrófonos están abiertos, yo no los voy a poder silenciar ahora porque te pasé como el host no sé si la gente podrá silenciarlos o si no vos tenés la opción. ¿Me escuchás, Sofi? Sí, sí, te escucho. Ah, Estoy viendo. ¿Puedo silenciar a todos de una, no? sí, pues pones mute all y vas a donde dice participantes y ahí los silencias a todos. Ahí está. Ahora sí. Bueno, San Patricio del Chañar, entonces hay 1.592 hectáreas plantadas. Es el polo vitivinícola más grande de la Patagonia y todo esto se armó desde el año 2000. El clima que tenemos allá es un clima continental seco, la temperatura promedio es entre 9 y 13 grados centígrados, o sea que es bastante baja. Como características principales que tenemos nosotros, que en definitiva las características del clima después son las que dan determinadas características a los vinos también. Tenemos vientos permanentes, gran amplitud térmica por la latitud. En los vinos siempre se busca amplitud térmica, la podemos conseguir yendo más alto en la montaña o yendo más al sur hacia diferentes latitudes. Muy buena luminosidad. Al estar un poco alejados nosotros de la cordillera, eso hace que el sol se esconda después y que tengamos muchísimas horas de luz, que también es muy beneficioso para la vid. Los suelos son aluvionales, pedregosos, y sobre todo arcillosos y calcáreos. Eso también depende, en Neuquén están lo que se llaman bardas, ahí Nicolás de Neuquén las conoce perfectamente, que son como pequeñas elevaciones. Nosotros estamos a 300 metros sobre el nivel del mar, o sea que no es que es muy alto, pero esas elevaciones tienen un tipo de suelo muy particular. Nosotros estamos colocados nuestro viñedo en la zona más alta, una de las bardas, y desde ahí baja. Esas bardas tienen lo que se llama en Neuquén popularmente el cemento indio, que es esta tierra así bien dura. De hecho, como anécdota, nosotros cuando hicimos la bodega tuvimos que usar dinamita para poder enterrar parte de la cava dentro de esta barda. O sea que es algo muy, muy fuerte y muy típico de la zona. La baja precipitación anual, también en todo lo que es la zona de la cordillera hay mucha humedad, cuando te vas alejando ya no, nosotros tenemos menos de 200 milímetros de lluvias al año, que eso es muy bajo, y ahí lo que se hace entonces es todo lo que es riego, es a través de riego por goteo, computarizado. Todo el viñedo está con riego por goteo.
Y después, una gran ventaja, no solo en Argentina, sino en el mundo, que hoy es un tema, es la provisión de agua. Y nosotros en Neuquén tenemos muy buena provisión de agua, de muy buena calidad y muy buena cantidad, que es uno de los grandes problemas que hoy se ve en el mundo con la vitivinicultura. Acá un poco se muestra, bueno, las zonas, esto es lo que es Patagonia, que está en Neuquén, Río Negro, y es casi todo como un mismo valle, pero como con distintos microclimas en cada lugar. Y acá explicaba lo de la cordillera. El punto más alto de la cordillera y de toda la Patagonia es, no de toda la cordillera, sino de toda la Patagonia, es el volcán Domullo, que son 4.709 metros. Después está el Lanín, después hay ciertos otros picos, y San Patricio del Chañar, que es donde estamos nosotros, está a 360 metros sobre el nivel del mar. Lo que hace la cordillera es ese efecto de todo lo que viene de las masas de aire que vienen del Pacífico, descargan toda la humedad del otro lado. Y de este lado lo que pasa es justamente eso, que están bien marcadas las 4 estaciones y que hacia el este se va haciendo todo más seco, llegando a lo que es un clima desértico y árido. Y el factor clave es este que explicaba, de que al estar estamos ubicados a muy buena latitud, entonces no es necesario irnos en altura, como que se equiparan y se compensan. Muchas veces está se habla mucho en Argentina de lo que es la vitivinicultura de altitud, que está bastante consolidada, en el norte sobre todo, que se van a determinada altura para conseguir determinados factores climáticos. Nosotros eso lo conseguimos con la latitud, que es muy importante y no está tan desarrollado o tan explicado ese concepto de cómo se van equiparando altitud y latitud. Después pasamos a todo esto que explicamos teórico del clima, en realidad se transmite a los vinos, básicamente. Es la clave de por qué los vinos nuestros y por qué los vinos de la región son como son. Entonces acá hice, como genérico, los vinos de Patagonia son vinos frescos, tienen colores muy marcados, son expresivos, frutales, intensos. Ahora, ¿por qué? La gran amplitud térmica que nosotros tenemos, que siempre se busca amplitud térmica, es una amplitud térmica de clima un poquito más frío, de unos grados menos. Eso hace que la maduración de la uva sea bien lenta. Entonces, los mostos tienen mayor concentración de ácido, porque eso se retiene durante el proceso prolongado. Y eso hace Perdón, que... Sofi, te interrumpo un segundo, que a veces por ahí con esos términos, si nos podemos detener un segundo, por ahí explicar muy rápidamente qué es un mosto o algo así Sí. no todo el mundo maneja el vocabulario. Perfecto. El mosto es, cuando vos tenés el proceso de fermentación, se va haciendo como una especie de caldo. Cuando vos ¿del proceso de elaboración vieron algo, mínimamente? Y en algunas charlas hemos hablado así de cómo se elabora, pero nunca viene mal hacer un repaso así como rápido. Bueno, Entonces, no te perfecto. digo que es una clase de elaboración de vino, simplemente... No, mire, muy fácil. El proceso, la verdad, de elaboración es súper natural. Y nosotros particularmente lo hacemos con la menor intervención posible. Así que no es una ciencia de la NASA tampoco. Simple, cosechás en el viñedo, cargas esas uvas, las llevas a la bodega. De la bodega van a los tanques de fermentación. En esos tanques de fermentación, la fermentación es que se va transformando el azúcar de la propia fruta, el azúcar en alcohol. Ese es el proceso de la fermentación. Y ahí se va haciendo el mosto, que es el caldo ese que tenemos en los tanques. Entonces, si nosotros tenemos, con respecto a esto particular, si nosotros tenemos una maduración bien lenta, lo que hace es que el consumo de una maduración bien lenta en el viñedo, en todo el proceso, hace que el consumo de los ácidos sea menor. Entonces ahí retenés más acidez. ¿Que eso cómo se transmite después a los vinos? Bueno, mayor acidez es mayor frescura en los vinos. Preguntan si los tanques que usan son de acero inoxidable. Nosotros usamos tanques de concreto mayormente y de acero inoxidable también para blancos. Bueno. Después, otra de las características y cómo se traslada eso al vino es el tema de los fuertes vientos. Nosotros tenemos vientos, bueno, el que estuvo en la Patagonia o el que está en la Patagonia particularmente sabe que la característica número 1 allá es el viento.
y es muy intenso y muy permanente. Entonces, eso lo que hace es que las uvas tengan una piel, lo que es el ollejo, más grueso. Y ahí en la piel es donde están los antocianos que le dan coloración al vino. Entonces, al tener una piel más gruesa, después, cuando vos estás en el proceso, tenés mayor coloración en los vinos. Y después, por otro lado, un poco esto hablaba de hacia dónde iba la vitivinicultura argentina, hacia viñedos naturalmente orgánicos, y particularmente nosotros en la región tenemos muchas ventajas por la baja precipitación anual, o sea que tenés muy baja humedad en los viñedos, que la humedad es lo que hace que se desarrollen hongos o enfermedades criptogámicas, todo ese tipo de cosas. Al tener vientos que limpian todo y muy baja humedad, es muy poco favorable para que se desarrollen enfermedades. Entonces eso hace que naturalmente tengas viñedos muy orgánicos. Nosotros no estamos certificados orgánicos, igual aclaro por las dudas para que no se genere confusión, pero vamos hacia eso. Es un proceso bastante largo y muchas veces lo que uno hace en el viñedo no lo certificamos, pero las prácticas son muy similares. Ahora ya vamos a ir un poco más a lo que es Patagonia, escribiendo una nueva historia donde nace Secreto Patagónico. Esto es puntualmente una mini, muy reducida y muy sintética de lo que es la vitivinicultura en Patagonia particularmente. Eso que acabas de decir, perdóname, te interrumpo un Sí. segundo, que es súper importante porque ya lo hemos hablado en muchas, con las otras bodegas o con las charlas que he dado de Luca, La Posta, Sí. que vale siempre la pena recalcarlo y recordarlo, que la sanidad de los viñedos en Argentina es muy alta, entonces hay muchos que no están certificados orgánicos o que tienen algún grado mínimo de intervención, vale la pena resaltar eso para poder comunicarlo, ¿sí? Que tenemos viñedos naturalmente sanos y Sí, es como decir que son exactamente. casi orgánicos, ¿no? De alguna manera. Por eso, yo siempre aclaro, porque después no quiero confusiones de que, porque si no tenés la certificación, viste, Claro, bueno, sí, las sí, sí, certificaciones entiendo. también son caras y también tienen, entonces siempre aclaro, no estamos certificados, pero la realidad es que las prácticas que nosotros tenemos hacen que los viñedos sean naturalmente orgánicos. Claro. Bueno, acá está un poco con la línea de tiempo de lo que pasó en Patagonia, ¿no? Yo estaba contando todo de San Patricio del Chañar, de un Valle Nuevo, pero la historia no empezó ahí, la historia en realidad empezó mucho antes. Nosotros entre 1920 y 1960, Patagonia, particularmente Río Negro, tuvo una edad de oro en lo que era la vitivinicultura. Había más de 260 bodegas instaladas en la zona. Eso, a lo largo del tiempo, desapareció con la crisis de los años 70 más o menos. ¿Qué fue lo que pasó? En esa etapa se buscaba mucha cantidad, o sea, mucho volumen de vino, y no necesariamente la calidad. Entonces, este tipo de bodegas, y por el clima que tenemos nosotros en la Patagonia, los viñedos no dan cantidad. Los rendimientos que nosotros tenemos por hectárea son mucho menores a los que puede tener, independientemente de la poda que vos hagas o demás, ya naturalmente son mucho menores a los que podés conseguir en San Juan o en otro tipo de provincias. Entonces, nunca íbamos a poder competir en esa etapa donde se buscaba mucho rendimiento por hectárea, sacar muchos kilos por hectárea independientemente de la calidad. Entonces ahí se fundieron, fue una de las principales razones por las que se fundieron muchísimas bodegas y quedaron muchísimos viñedos abandonados que hoy en día se están reconvirtiendo y demás, en la zona de Río Negro particularmente. Y después, en 1998, ya en los 90, se empezó como una reconversión en la vitivinicultura argentina y se fue al revés, digamos, ya no era tanto cantidad y que no importaba la calidad, sino empezar a premiorizar y a ver la calidad de los productos. Entonces ahí se dio vuelta la historia y empezó el retorno de los vinos australes. De alguna manera se empezaron bueno, hay bodegas que quedaron, Canale, por ejemplo, está en Río Negro y quedó desde siempre como bodega centenaria, pero no fue la suerte de la mayoría. Entonces, el retorno de los vinos australes se vio inyectado fundamentalmente por el desarrollo de San Patricio del Chañar, que es este valle vitivinícola, que hoy en día es el más grande de Patagonia, y tiene casi el 50% de lo que está plantado en toda la Patagonia, está plantado en ese polo.
Y ahí fue en una acción, digamos, conjunta de diferentes, del sector público y del sector privado. A ver, estoy escuchando. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Ahí está perfecto. Bueno, me perdí, estaba, bueno, en el retorno de los vinos australes, y ahí en el 2003, en esa misma etapa, entre 1998 y 2003, en esos 5 años se armó como todo este polo, y ahí nace Secreto Patagónico. Nosotros nacemos como una bodega familiar, de hecho, yo soy la segunda generación que está trabajando en la bodega, y lo que buscó la primera generación fue ir hacia esto que hablábamos inicialmente como estrategia de comunicación de Wines of Argentina, bueno, empujar las fronteras, ir hacia otros lugares y encontrar buena provisión de agua, encontrar climas más fríos, y eso lo encontramos en la Patagonia. Entonces, nuestra bodega nació y tiene ese propósito y sigue firme con poder expresar realmente cómo se dan los vinos en el terroir patagónico. Por eso es que nosotros además elaboramos todos varietales, no hacemos blends, porque nosotros queremos mostrar cada una de esas variedades cómo se da particularmente en esta región. Nosotros tenemos nuestro concepto de, vieron que por ahí en otras bodegas, o lo más común en Argentina, es que tenés, bueno, el ingeniero agrónomo, por un lado, que es el que maneja el viñedo, y después el enólogo, por otro lado, que es el que maneja la bodega, bueno, y la típica pica que hay entre ambos, ¿no? Además del trabajo en conjunto. Nosotros tenemos un concepto diferente, y está más orientado a lo que es el viñerón, o que viene más de la orientación francesa, en el sentido de que la misma persona que nosotros tenemos está encargada, se formó tanto en la parte agrícola como en la parte de elaboración de vino, o sea, como agrónomo y como enólogo. Entonces, esa misma persona es la que está a cargo de toda la producción, no lo tenemos dividido. De esa manera lo que nosotros hacemos es, lo que tenemos en el viñedo, lo queremos trasladar a la botella. Y por eso también es que la filosofía es que la bodega tenga la menor intervención posible. Bueno, acá un poco lo mismo que contaba, digamos, queriendo explorar hacia climas más fríos y hacia nuevas regiones. Ahí es que nos instalamos en San Patricio del Chañar. Y después acá algunos conceptos que podemos mencionar de cómo trabajamos nosotros. Trabajamos en single vineyards, eso no sé si lo escucharon alguna vez, pero básicamente es que es muy común que ustedes hayan escuchado que los enólogos elijan, bueno, de un viñedo tales uvas, de otro viñedo, y cada una les va aportando diferentes cosas después al vino que elaboran. Nosotros vamos por otro camino. Siempre digo, estas cosas no son ni mejor ni peor, son caminos que uno elige, depende de lo que quiere conseguir. Nosotros sacamos todo de un viñedo único, por eso lo que nosotros decimos es que nuestros vinos también son únicos y son irrepetibles, porque salen específicamente de ese viñedo, y no vamos a, nosotros creemos que tiene muy buenas características, y que además todo lo que tiene tiene buen color, se puede juntar en un vino sin necesidad de agregarle, por decir de alguna manera, otras zonas. Por otro lado, lo mismo que hablábamos antes, son viños naturalmente sanos, y después, en cuanto a los vientos, también dan, en nuestro caso particular, concentración de color y estructura, y el clima desértico hace este equilibrio entre azúcar y acidez que hace vinos frescos, como decíamos antes. Acá se ven las fotos. Por un lado, esas son las cajas de 14 kilos que nosotros usamos para cosechar, que es todo cosecha manual. Ahí se ve la tijera con la que se cosecha cada uno de los racimos. Y lo que hacemos al usar estas cajas de 14 kilos es que no se aplastan las uvas también, y no tenés fermentaciones anticipadas, que eso hace que el vino, digamos, tenés oxidaciones en las uvas antes de que lleguen a bodega. Entonces lo que se trata es de cosechar temprano, antes de que haga calor, y tener esas cajitas, que esas cajas se van poniendo sobre una plataforma que tiene digamos, que lleva el tractor, y que se van como encastrando
una cajita arriba de la otra justamente para que no se apriete. Bueno, esto está bueno para ver un poco cómo las nuevas tecnologías, esto que decía de, bueno, el proceso de vinificación es súper simple, sí, es súper simple, pero hay mucha tecnología que se puede usar, sobre todo en viñedo, para tener, acá, a ver si puedo, esperemos que se vea más o menos bien, no tiene sonido esto, así que, pero ahí se ve como con tecnología de drones, que es una tecnología que hoy es muy accesible, nosotros podemos ver en cada una de las parcelas o los cuadros, como les llamamos allá, puedes ver a nivel cuadro cómo estás en nivel de humedad, en salud del viñedo, a nivel árbol puntualmente, a nivel zona más general. Entonces muchas veces por abajo del viñedo se van moviendo, por abajo de la tierra se van moviendo, hay ríos subterráneos que se van moviendo y demás, y todas esas cosas sacan humedad al viñedo, entonces vos podés ir detectando y haciendo un trabajo muy pormenorizado en viñedo para saber qué es lo que necesita. Entonces estas tecnologías hoy se están aplicando y el seguimiento de los viñedos con estas tecnologías son súper interesantes y están dando muchísimos resultados. Bueno, ahí se veía un poco el viñedo, lo que veían antes, que se ven en las cortinas de álamos, entre medio de los que se llaman cuadros allá, se ven hileras de álamos, que esas están plantadas para que justamente no les pegue, para proteger un poco de los vientos. Son tan intensos que son buenos, ya dijimos antes, porque desarrollan las uvas un ollejo más grueso, pero sin esas cortinas de álamos vuela todo, o sea que hay que tener un equilibrio. Bueno, acá pasamos a otro concepto interesante de la bodega, que es, si ven la foto de la derecha, la bodega está colocada sobre una de las bardas, que es lo que decíamos antes, que son estas pequeñas elevaciones que encontramos en Neuquén. ¿Qué es lo que nos permitió eso? Hacer la bodega en diferentes niveles. Entonces, al hacerla en diferentes niveles, nosotros entramos en unos cubones, la uva se pone en unas especies de cubones así redondos que tienen rueditas y que van hacia el primer piso de la bodega. Se le saca la tapa de abajo del cubón y cae toda la uva directamente a la boca del tanque. Entonces, minimizás el uso de bombas, que es lo más interesante de la elaboración por gravedad. Entonces conseguís un proceso que tiene mucha menos manipulación de la uva y la uva te llega entera digamos, al proceso de fermentación, que evitas esas fermentaciones oxidativas anticipadas y demás que decíamos. Para hacer un repaso de 6 valores fundamentales para que a ustedes les queden de la bodega. Únicos, porque elegimos San Patricio del Chañar como parte de un grupo de pioneros, no había nada en la zona. Esa foto que se ve ahí es lo que era antes de plantar los viñedos. O sea, realmente era la estepa patagónica y la nada misma. De hecho, nosotros tenemos en la bodega, para un lado plantado todo el viñedo, que son 60 hectáreas, y para el otro lado se ve exactamente eso. O sea, nada, la estepa patagónica. Eso no se puede repetir, pasa siempre cuando vos tenés estos single vineyards. La familia, digamos, la bodega existe básicamente porque esto fue un deseo familiar y la familia está trabajando actualmente y va a seguir trabajando en la bodega, o sea, no es que está en manos de terceros, sino que somos nosotros los involucrados de llevarla adelante. Y somos Patagonia, o sea, nuestros vinos tienen este carácter que es fresco y único, que es de todas estas particularidades que hablábamos de la región Patagonia, y nuestros vinos son Patagonia. Y la Patagonia emociona, les mostré el video antes del el imaginario que tiene la gente sobre lo que es la Patagonia y el posicionamiento que ya tiene la región, la magia, la mística que tiene, y nosotros hoy podemos transmitir nuestros vinos desde esa emoción, porque realmente representan esta zona, que es un atributo súper interesante para trabajar.
lo de single vineyards, que bueno, que lo repetí antes, y estate winery, que es otro concepto que todo el proceso sucede en nuestra propiedad. O sea, nosotros tenemos nuestro viñedo y tenemos nuestra bodega. O sea, todo el proceso sucede ahí mismo. Que eso también tiene muchas ventajas por el tema de traslados de uvas, que pueden generar estas mismas oxidaciones que decíamos por calor o por tiempo y demás. Nosotros va directo a la bodega en el mismo momento, que eso es también muy bueno. Esto me parecía que podía llegar a ser interesante, sobre todo para ustedes que van a salir a vender estos vinos. Hay un proyecto que el Genoma, digamos, que se hizo, que en realidad se hizo en Estados Unidos, pero la verdad es que se dividió a nivel mundial como el target en 6 segmentos de consumidores posibles. Los nuestros vinos aplican para estos 3 segmentos target. Y me parecía que estaba bueno para ustedes, que justamente van a salir a buscar estos consumidores, para que tengan identificados cuáles son los consumidores que van a estar interesados en nuestros vinos. Son 3. Por un lado, los buscadores de imagen. Ahí hay una foto muy que se representa un buscador de imagen. Sebas, ¿podría ser un buscador de imagen vos? Cuando me luqueo para ir a Cuando te al luqueás. Bueno, ahí símbolo de estatus, descubriendo el vino, no, conocimientos básicos de vino, no sos vos, Sebas, definitivamente. Le gusta ser el primero en probar un vino, abierto a packaging innovador, prefiere el Merlot, eso es algo medio discutible, mira la carta de vinos en un restaurante, busca puntajes. Después los principiantes comprometidos, que es el que no sabe mucho de vinos, le gusta tomarlo, un joven, millennial, el vino está en su vida social, o sea, que le interesa y quiere aprender más. Y después los entusiastas, que le entretiene estar en casa con amigos, él piensa que sabe de vinos, o sea, le gusta ver la selección de vinos que hay o las cartas de restaurantes o las tiendas, y bueno, vive más en ciudades cosmopolitas o zonas acomodadas y demás. Y está influenciado por los puntajes. A mí los Eso de entusiastas, 47... ¿Cómo? Que a mí los entusiastas me divierten mucho en las degustaciones porque a veces son o peleadores o sea, es la gente que hace divertidas las degustaciones. Son los que hacen que se arme. Claro, exacto, son los que arman la polémica, como, no, bueno, yo probé tal cosa, tal puntaje. Está bueno porque es el que desafía al que habla. Exacto. Es un perfil divertido. Bueno, estos son los 3 principales perfiles a los que nosotros le apuntamos con nuestros vinos. Así que me parecía bueno mencionarlo para que los tengan como referencias. Y después ya nos metemos un poco más particularmente en Mantra, que es nuestra línea de vinos, y que son vinos de terroir, básicamente, por todo lo que dijimos antes y por lo que nosotros queremos representar. El mantra es una palabra que se repite, o sea, el mantra en sí es una palabra universal y es una frase que se va repitiendo, y nosotros lo tomamos como el respeto por el terroir. Ese es nuestro mantra y eso es lo que nosotros queremos transmitir en todas las líneas de vinos que tenemos. Actualmente, bueno, esto es la línea de vinos que tenemos en el mercado interno, nosotros vendemos también, exportamos desde hace varios años a Europa, Asia y a Norteamérica, y esta línea la dejamos exclusivamente para la Argentina, que está dividida en 3. Por un lado, Mantra Rebel, puse 2 palabras abajo de cada una de las líneas para que sea simple y fácil de detectar 2 adjetivos para cada línea. Mantra Rebel, frescos y frutados. Justamente Rebel, ¿por qué viene? Porque viene de la Patagonia rebelde, viene de mostrar la Patagonia en el vino. Mantra Classic, elegantes y balanceados, y Mantra Reserva, complejos e intensos. Esa es la descripción básica. Las diferencias están en los rendimientos por hectárea que se consigue en cada uno de los vinos. A menor rendimiento por hectárea, mayor calidad y mayor concentración en los vinos. Después, el tiempo que pasan por barrica. Mantra Rebel tiene 0 barrica, Classic tiene 6 meses y Reserva 12 meses.
y después también de qué partes del viñedo sale cada uno de estos productos. Esas son las principales diferencias a nivel muy genérico, obviamente. Después Y vamos a pasar ahora te interrumpo un puntualmente a cada segundo. uno. ¿Cuál es? Sí. Bueno, está bien, bárbaro. Ahora pasamos a cada uno de los vinos. Que por ahí esta parte, no sé si es medio aburrido sin probarlo, pero primero quiero hablar un poquito mínimo del Pinot Noir, que es esta variedad que digamos, es originaria de Francia, es la cepa con la que se hacen los mejores vinos de la Borgoña, y además también se usa mucho en Champagne porque es base para los espumantes, para los Champagne de ellos, en Alsacia, en el Valle del Loire, y después hay buenos ejemplares de lo que es Pinot Noir en Oregon, en Estados Unidos, y en Nueva Zelanda. Son como los principales productores. En Argentina, la mayor cantidad de hectáreas de lo que es Pinot Noir lo tenemos en Mendoza, en Río Negro y Neuquén. Y para nosotros es la cepa emblema de la Patagonia y realmente encontró su lugar, creemos, en esta zona. Es una variedad que es de ciclo corto, que eso quiere decir que madura, o sea, hay variedades más de ciclo corto y variedades más de ciclo largo, que maduran antes o que maduran después, que tardan más o menos en su proceso. Estas son de las primeras en madurar, entonces justamente se adapta a climas fríos que desaceleran el proceso y hacen que haya un buen equilibrio entre acidez y azúcar. Y ahora me meto directamente en lo que es el primer Pinot Noir nuestro. En todas nuestras líneas de vinos tenemos Pinot Noir. O sea, nuestro foco está realmente puesto en Pinot Noir y en Malbec como variedad emblemática argentina con sus tipicidades de Patagonia. Mantra Rebel Pinot Noir, voy a ir medio rápido para que después me hagan preguntas en esto, porque las fichas técnicas también las van a tener, pero está bueno verlo juntos. 100% de Pinot Noir, como dijimos, todos nuestros vinos son varietales, así que no hay blends. Cosecha manual, igual que todos nuestros vinos, en cajas de 14 kilos, como mostramos antes. Y el método es incubado por gravedad, que es lo que contaba de los cubones que van hacia la boca de los tanques y luego caen por gravedad sin utilización de bombas. Van a tanques de concreto, tiene maceración en frío y pisage manual. Maceración en frío, la maceración es cuando se va, cuando se junta, digamos, por un tiempo lo líquido y lo sólido para que adopte sus propiedades. Y después el pisage manual es cuando se va haciendo el proceso de fermentación, va quedando lo que se llama el sombrero arriba, que es todo lo sólido, va yendo para arriba, y bueno, y eso se va bajando para que todo el proceso esté amalgamado y funcione, digamos, y pueda tener las mejores propiedades durante todo el contenido del tanque. Alcohol 13,9, temperatura de servicio, puse que está buena también para que la tengan como dato, entre 11 y 13 grados. Y el estilo del vino es bien ligero, fresco, frutado. Puse un maridaje, yo no soy muy fan de poner maridajes, pero Sebas me dijo que estaba bueno poner maridajes y puse sushi, salmón, atún, todo lo que son pescados, quesos, embutidos. A mí, Y acá te pasamos interrumpo un segundo, sí. que a mí lo que me gusta por ahí aclarar del Pinot Noir, que es una de mis cepas preferidas, Sí. a la hora de maridaje, por ahí para siempre recalcar como que es una variedad muy versátil, y cuando tenés una persona que, por ejemplo, no toma blanco y la comida tal vez tiene un perfil que se vaya bien con el blanco, el maridaje es muchas veces un buen reemplazo. Y Sí. bueno, dependiendo qué vino, ¿no? Pero al tener esta elegancia y ser tan ligero, también inclusive como aperitivo y tomarlo solo, se disfruta súper bien. Que otros vinos por ahí con mucha estructura, o tal vez un régimen de madera alto, o una cepa como más astringente y más pesada, es más difícil como solo una copa de... Entonces, a mí me parece el Pinot Noir en ese sentido súper versátil y es un gran vino como para arrancar también a tomar. Sí, y son Y a vinos la muy vez no dejar de lado igual gastronómicos. que no es menos complejo, al contrario. Siempre, hoy cuando hablabas de Borgoña y eso, de hecho los vinos más caros del mundo vienen de ahí, y es una cepa súper interesante, compleja y donde uno encuentra muchas capas. ¿No? Es porque muchas veces por falta de conocimiento a veces dicen, bueno, pero ese vino como medio aguado, muy ligero, como... Y es una característica de elegancia y de refinamiento justamente de la uva, no es que
cualitativo. Es una de las variedades más difíciles para elaborar. Exacto. Es súper delicada. Con la interrupción. No, pero es así, es súper delicada, es una de las más difíciles para elaborar. Y lo que decís del conocimiento también es así. A mí me pasaba cuando yo empecé a mostrar los vinos en Argentina, mostrar un Pinot Noir en ese momento, era... nadie te lo compraba. O sea, por eso empezamos exportando nosotros. Claro, y bueno, También. muchas bodegas pasa eso, que se terminan yendo como puro Malbec, porque una variedad es muy difícil como de conquistar el mercado. Bueno, pero nosotros teníamos como filosofía que íbamos a hacer los vinos que mejor se dieran. De hecho, cuando se plantó el viñedo, se hizo todo un análisis para ver cuáles eran las variedades que mejor se iban a adaptar a ese viñedo, a esa zona. Entonces, habíamos plantado el viñedo en base a las variedades que mejor se iban a adaptar. Y además, queríamos, y nuestro objetivo estaba realmente en representar ese terruño en los vinos. Entonces, de hecho, mi Pinot Noir, si lo ves con un Pinot Noir de Borgoña, son súper diferentes, si no es que nosotros hicimos, bueno, vamos a hacer un Pinot Noir estilo Borgoña, o sea, nosotros tenemos un Pinot Noir con coloración, que es bien típico de la región, y sacarle color es muy fácil al vino, lo dejas menos tiempo, o sea, eso, ponerle color es más difícil, pero sacarle color es muy fácil, podríamos haberlo hecho, y la verdad es que no quisimos, y lo mismo nos pasó cuando salimos, bueno, lo que se da muy bien es el Pinot Noir, no voy a dejar de vender este vino, porque el consumidor acá no lo entienda todavía. Por ahí Y la verdad, es anticomercial. Celebro esa decisión porque, bueno, hoy, ¿cuántos años tiene la bodega? Y va a cumplir 20 ahora. Por eso, ya hay muchísimo trabajo y además más todos los otros proyectos que se han ido sumando, creo que bueno, la variedad ya tiene otro posicionamiento y otra comunicación. Bueno, ya tiene otro nombre. Sería como remar en dulce de leche, ¿no? Querer poner algo. Exacto, eso era lo que iba a decir. Cuando yo salía con el primer Pinot Noir acá, cualquier persona me decía, no, ¿qué es eso? No, ese vinito, pero ese que Claro. medio aguado. Medio aguado. Yo decía, bueno, está bien, no sé, listo, ok, no, acá no, falta todavía que se evolucione. No, pero ahora aún cuando te dicen, bueno, está bien, pero para una mujer, ese concepto como de... Bueno, también, sí, no hablemos de eso porque... Sí, no, pero está bueno, a mí siempre, yo igual sí. cuando tengo el famoso entusiasta en la degustación, siempre recalco, bueno, primero dejar ese concepto tan sexista de lado, y después que cada vino también está como bien para una ocasión, entonces por ahí... Exacto. O sea, hay como un momento de consumo y por ahí, bueno, ese día amerita o arrancar con un Pinot Noir y después si la comida se vuelve más estructurada y qué sé yo, vas como pasando a cosas más, pero no sé, para mí siempre es un buen momento para un Pinot Noir. Pero bueno, también acá estoy jugando mi gusto personal. Bueno, y siempre juegan los gustos personales en esto. Eso también es real. Al final, el mejor vino es el que más te gusta. Eso sin dudas, siempre. Y yo siempre digo que no importa cuán caro, cuán complejo, si es también el momento que estás pasando, ¿no? Sí. Acá, bueno, acá había puesto este mariaje, pero por ejemplo, si paso al otro Pinot Noir, acá tenés otro mariaje completamente diferente, puse quesos, ya más carnes blancas, algo a base de hongos, un cordero. Para mí los mariajes regionales son siempre buenísimos, me encantan. Este Pinot Noir, bueno, también 100% Pinot Noir, cosecha también manual, acá empiezan a jugar los rendimientos, siempre es menor a 80 quintales por hectárea en esta línea. El método también es el mismo, la única diferencia es que va con racimo entero, digamos, se fermenta con todo, no se le saca, vieron que se va sacando la uva de racimo para ponerla a veces, o a veces se puede poner con racimo entero. En este caso, nosotros lo ponemos con racimo entero, que le da otra complejidad, que también es más complejo de elaborar, pero le da otra complejidad. La crianza, nosotros con este vino lo que hacemos, el 30% va a barricas francesas durante 6 meses. Nosotros las barricas que usamos son Surtep y Darnayou, son dos tonelerías francesas, y a lo largo de los años fuimos probando al principio algunas americanas, después diferentes francesas, y nos quedamos con esas dos que para nosotros son las que mejor se adecúan a nuestro tipo de vinos. Entonces el 30% va a 6 meses a barricas, y luego y el resto queda en tanques, y luego se hace un blend entre tanques y barricas. No, el 100% del vino no va a barricas. Y más que el Pinot Noir es, como decíamos, una variedad bien delicada, así que hay que
hacer un buen equilibrio para que la madera no tape a la fruta, que también es el objetivo de esta línea. Acá estamos con un 13,8 de alcohol, la temperatura de servicio entre 11 y 13 grados también. Estilo elegante, balanceado y frutado. Esto que decía también de que la madera aporta, pero no tapa la fruta. Nota de cata. Decir una nota de cata sin probar el vino, bueno, de color rojo rubí, léanla después van a ver la presentación. Si no, los aromas son mucho a cereza, a frutilla. Y después lo que tiene para mí el Pinot Noir es la textura esa sedosa, que es lo mejor que tiene. Y bueno, y el mariaje, que después ya lo comenté. Y bueno, y ahí hay algunos puntajes. Como decíamos, algunos de los segmentos nuestros están muy ávidos por puntajes, así que está bueno tenerlos, está bueno mencionarlos. A veces pueden ser un poco subjetivos, pero suman. Y después pasamos, bueno, del Malbec hay otro, pero que no lo tienen ustedes en el catálogo del Pinot Noir, perdón, así que no lo mencioné, la línea reserva. Pasando al Malbec, bueno, Malbec, variedad emblemática argentina, ya todos la conocen, deben haber hablado muchísimo del Malbec. Lo que sí sabemos es que, bueno, es originario, la variedad es originaria de Francia, pero ningún país tiene el conocimiento que tiene la Argentina en elaboración de Malbec. Y lo que tiene de bueno es que cada región le va aportando, voy a silenciar, perdón. Ahí está. Cada región le va aportando diferentes, ahí está. Cada región le va aportando diferentes cosas al Malbec y van siendo diferentes justamente en base a las regiones. Entonces, en la Patagonia lo que nosotros tenemos es muy buena acidez, frescura, y los aromas van más a frutos rojos, y no tanto, por ahí en climas más cálidos van a fruta más negra, bueno, arándanos, casís, y después tienen algo muy particular de la región, que tienen notas florales. Fundamentalmente casi todas violetas en estos casos. Bueno, acá vamos al Malbec, también 100% Malbec, varietal, cosecha manual, rendimiento es el mismo que el Pinot Noir de esta misma línea, clásica, que siempre menos de 80 quintales. También tiene el mismo método, lo único que no va con racimo entero en el caso del Malbec. La crianza es la misma, 30% del vino va a barricas francesas durante 6 meses, y luego se hace un blend con lo que es el vino de tanque. Alcohol 14%, temperatura de servicio, acá es un poquitito más que el Pinot Noir, entre 13 y 15 grados. Estilo también elegante, balanceado y frutado. Lo mismo que decíamos, que la fruta no quede tapada. Acá en los colores ves los tintes violáceos, que son bien típicos del Malbec, del varietal y de la región también. Los aromas también van a frutos rojos, a frambuesa, a ciruela, y el toque floral que decía que es bien típico de la zona de violetas. Y maridaje, acá vamos de vuelta con el cordero, pero en largas cocciones, todo lo que son pastas rellenas con carnes, quesos semiduros, guisos de lentejas. Para mí lo que tienen los vinos patagónicos es que son bien gastronómicos. Al tener buena acidez, son vinos que realmente son muy versátiles. Y pasamos al último de los vinos que voy a mostrar, que es el Mantra Reserva Malbec. Acá también variedad 100% Malbec, la diferencia, como decía antes, el rendimiento ya es un poquito más bajo. Cuando vos tenés menor rendimiento, tenés mayor concentración en el producto. El rendimiento lo podés trabajar fundamentalmente en todo el proceso del viñedo, y también mucho en la poda. Cuando vos podás, vas bajando, depende del tipo de poda que hagas, vas bajando los rendimientos que tenés en ese sector, que es el que vas a usar para determinado vino. El método también va por gravedad, también la maceración, también el pisar, y acá la diferencia por ahí es que es todo con microfermentaciones, que se hace en vasijas más pequeñas, y todo eso hace que se resalte un poco más el perfil aromático. Y la crianza es 100% del vino, acá sí, y va 12 meses a barricas, también francesas, la Surté Pidernayou.
¿Querés explicar 2 segundos por ahí qué es una microfermentación? ¿Por qué eligen ese? Sí, en realidad microfermentación, la diferencia fundamental es el contenido, no es lo mismo hacer en un tanque enorme que hacer en un tanque chiquitito, para decirlo fácil. Entonces, vieron que están también muy de moda, que habrán visto las fotos de los huevitos de concreto y demás. Bueno, todo eso logra microfermentaciones, o sea, y lo que nosotros hacemos fundamentalmente es que elaboramos de diferentes partes del viñedo en diferentes vasijas. Entonces después podemos hacer un blend. Nosotros sabemos que una parte del viñedo tiene tal característica y otra parte tiene otra característica. Entonces podemos hacer un blend con estas microfermentaciones, nos permiten esa versatilidad en estos vinos, que es súper interesante, que ahí sí está más la magia en la parte de la bodega, y no tanto en el viñedo, pero en definitiva lo que sale es lo del viñedo. O sea, si una parte del viñedo tiene tal o cual característica y otra tiene, bueno, lo vinificamos todo por separado en estas microfermentaciones. Pasamos a, bueno, temperatura de servicio entre 15 y 17 grados. Y El eso, estilo perdóname, que sería como también explica por ahí un costo a veces del vino, ¿no? Porque justamente es un proceso. Ah, bueno, sí, por supuesto. No, pero digo, yo a la hora de justificar, bueno, por qué tal vino es más caro, ¿no? Mira, todo lo que te dije, rendimientos implica costos, porque si vos de una hectárea sacás 100 quintales, 90, 60, es diferente, o sea, ya tenés la plata que vos le ponés al viñedo, la dividís en más kilos, entonces ahí ya tenés más costo. Las barricas implica costo, nosotros importamos las barricas directamente desde Francia. ¿Querías recordar cuánto cuesta una barrica para que todos tengan? No, no quiero. Mejor no, Me ¿no? niego. Ya es imposible. Por eso, pero Entonces, bueno, está bueno igual, ahora lo decimos como el chiste, pero digo, son factores a tener en cuenta a la hora de cuando uno dice, che, pero ¿por qué tal botella cuesta tanto? Bueno, bueno, por eso, los rendimientos, la crianza en barrica, y después todo lo que es el pisage manual, todo ese tipo de no utilizar bombas, llevar todo por gravedad, o sea, todo eso es manual, la cosecha que es manual, o sea, en todas las partes del proceso tenés mayor o menor costo, no es lo mismo cosechar con máquina que cosechar manual. seguro. Digamos, y después eh, en la parte más, digamos, el tipo de botella, etiqueta, corcho, no es lo mismo un corcho que vos tenés que hacer que dure 1 o 2 años que un corcho que necesitas que dure mayor cantidad de tiempo. Todos esos son datos que hacen al valor del producto. Y creo que acá terminamos. Eso es todo y vienen las preguntas, si quieren. Buenísimo, está el chat habilitado A ver. para que Sofi nos pueda ayudar con las dudas. Se escucha cortado. Me decían, no sé, ¿vos escuchabas cortado también? No, yo te escuchaba perfecto, tal vez sea la persona. Sí, yo le escuché recién cortado acá. Pero toda la Bueno, charla, Algunas conversaciones. tal vez es la conexión. Sí, capaz. ¿Alguien tiene alguna duda de la presentación, de la bodega, de alguna etiqueta en particular? ¿Te hago No. una pregunta? Sí. Escucha. ¿Puede ser que en el catálogo haya un mantra Merlot? Puede ser, no lo mencioné, ¿no? Sí, No, está en el catálogo. creo que no. Tenés razón. Bueno, el Merlot, les cuento brevemente, pertenece a la misma línea del Malbec y Pinot Noir clásico, o sea que estamos en el proceso de elaboración y de crianza es similar, los rendimientos por hectárea también son similares. El Merlot es una variedad que para hablar, digamos, es como un intermedio entre el Pinot Noir y el Malbec. Tiene un poco más de coloración que el Pinot Noir, un poco menos que el Malbec, está entre esos dos, como para hacer, si vos tuvieras que hacer una cata, bueno, arrancás con el Pinot Noir, después con el Merlot, después con el Malbec. Ah, ok. Correcto. De intensidad. Bárbaro. Yo te quería preguntar si Sí.
El Reserva Malbec es de guarda. Sí, en realidad los clásicos y los reserva son los dos de guarda, las dos líneas, y justamente por todo esto que hablábamos de la acidez que tienen los vinos, es que tienen muy buena, se preservan muy bien y tienen muy buen potencial de guarda. El reserva tiene hasta 10 años tranquilamente. Al principio, bueno, también era mucho, como es una zona nueva, los potenciales de guarda al principio eran medios complejos de decir, pero hoy en día ya teniendo un poco de historia y un poco de track, ya sabemos que digamos que realmente la acidez les da un muy buen potencial de guarda. La línea reserva tiene más que la clásica, está alrededor de los 10 años. Gracias. ¿Hay alguna otra duda o inquietud sobre la bodega? Igual creo que fuiste súper clara. Y Voy a dejar de compartir. Bueno, así que agradecerte por tu tiempo, por toda la explicación y todos los otros datos que suman muchísimo, más en la elaboración, bueno, a los costos, me alegro. Igual si quieren les dejo acá por el chat mi mail para cualquier duda que tengan o lo que sea, también me pueden preguntar, o bueno, le pueden preguntar a tu contacto Sebas, lo deben tener. Lo dejo escrito acá. bueno, queda en el chat y la Queda charla. ahí, así que cualquier cosa me pueden preguntar y bueno, obviamente muchas gracias por darme este espacio y por contar un poquito de lo que hacemos allá en Patagonia y en lo que trabajamos todos los días. Gracias a vos. Y a todos por haberse sumado, recordarles que queda grabada y después, bueno, la presentación esta PDF de Sofi la podemos también compartir Dale. en la capacitación. Así que gracias a todos y bueno, que tengan muy buen fin de semana y muy buenas ventas. Buenas ventas. Gracias. Saludos. Chau, chau. Chau, chau. Hasta luego.